Muy bien, bueno, vamos a seguir con con un análisis más de la parte de respuesta de frecuencia. Vamos a tomar al circuito RC, vamos a darle vuelta y lo vamos a ver cómo se comporta como un filtro pasa altas y bastante interesante esa parte. Aquí comparto pantalla y vamos a hacer primero el análisis acá. Ok, segundo. La respuesta en frecuencia es una de las cosas más chusas y relevantes que ustedes tendrán que aprender. En ingeniería es muy importante el comportamiento de sistemas en general, circuitos, parte de. Bien, ok. Lo que vamos a hacer es tomar el mismo circuito, vamos a pensar, a definir que la tensión de entrada es la misma tensión que establece la fuente, pero vamos a intercambiar posiciones entre el capacitor y el resistor para establecer que esta va a ser la tensión de salida, la que está sobre el resistor, y vamos a establecer la función de respuesta en frecuencia para esta situación. Entonces, para eso ocupamos trasladar este circuito al dominio de la frecuencia omega. En este escenario, la fuente la vamos a ver como una fuente con un fasor VS, el capacitor de impedancia 1 entre J omega C. El resistor sería R y acá V. Entonces, VO va a ser igual a R por V de S, o sea, un divisor de tensión. Ahora, la respuesta en frecuencia es la relación entrada, salida, entrada, y inicialmente la función se establecería así. Vean que incluso aquí uno podría ver esta función, este, normalmente hay que tratar que sea polinomial, lineal, polinomio arriba y abajo. Entonces, para esa razón, aquí habría que multiplicar por este factor la fracción arriba y abajo para que la fracción siga siendo la misma. Y eso lleva a que la función quedaría como J omega LC entre 1 más J omega LC. Esa es la función. Incluso uno podría entonces ya saber, definir algunas cosas. Preguntarse, ¿se comporta como un filtro? Y para eso podríamos hacer lo siguiente: analizar qué respuesta en frecuencia tenemos para frecuencia cero, y podríamos decir h de cero, y voy a tomar más bien la, la primera expresión. Entonces, h de cero sería R más 1 entre J por cero C. Este término en cero se hace infinito. R más infinito se hace infinito. Y R entre infinito tiende a cero. Entonces la frecuencia, respuesta en frecuencia en cero es cero. Y habría que ver también un punto relevante para ver que, al menos interpretarlo, sería qué pasa cuando la frecuencia tiende a infinito.
Entonces, eso lo podemos ver como el límite cuando omega tiende a infinito de h de omega. Vea que cuando esto sucede, este término tiende a cero y la función tiende a r entre r, o sea, tiende a uno. De alguna forma, la interpretación es que la función, conforme a la frecuencia, se comporta que en frecuencia cero es cero y en infinito tiende a uno. Entonces, el comportamiento es como el siguiente, que es como el contrario a la versión que analizamos de forma previa. Vean que por aquí uno podría establecer que existe una frecuencia de corte, que esa frecuencia de corte se establecería cuando se destaque este caso. Y aquí más bien, estas serían las frecuencias de rechazo, la banda de rechazo, porque ahí las atenuaciones son mayores al 70%, al 30%. Y de aquí hacia la derecha sería la banda de paso. Como las frecuencias que pasan son a partir de una frecuencia hacia arriba, se le establece como si fuera un comportamiento que pasa altas, frecuencias altas. Entonces eso se vería como un filtro pasa altas. Ahora, sería interesante analizar la frecuencia de corte para la función. Entonces podríamos decir, ¿cuál sería la frecuencia de corte para este caso? Tomamos la función de h de omega, que sería j omega fc, y le sacamos la función de magnitud. Entonces la magnitud de lo de arriba, ven que lo de arriba lo podemos ver como cero más j algo. Entonces la magnitud va a ser ese algo. Y abajo, como si tenemos una función que tiene parte real, parte imaginaria, sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, la raíz de eso. Ahora lo que ocupamos es averiguar cuándo esa función da este valor. Y a esa frecuencia a la que se dé sería el valor de frecuencia de corte. Entonces, buscando algebraicamente para qué situación se da eso, empezamos a resolver la ecuación. Esto daría 1 entre raíz de 2 mega de corte x cuadrado c cuadrado. Multiplicamos en cruz, pasamos a restar, sacamos raíz a esto y nos da que la frecuencia de corte es 1 entre raíz de RC. Este mismo punto donde está la frecuencia o al menos la frecuencia de corte del filtro paso bajos. Este, ahora lo que nos queda es dibujar este diagrama de Bode y el diagrama. Podemos incluso hacerlo primero en MATLAB para ver un poquito cómo usar esto.
Este filtro de acá, vamos a ver, voy a copiar todo este código, vamos a hacerlo así. Control A, Control C, vamos a copiar el código, vamos a salvar esto y le vamos a llamar RC High Pass. Pueden ser los mismos valores, pero la función cambia. La función arriba no era J, arriba era 1i, sería J por omega por R por C. Ven que con solo esto podríamos ya ver aquí el gráfico. Bode todavía no lo tenemos armado. Bueno, Bode también aquí lo podríamos armar. Aquí sería 0 aquí y aquí RC, porque el denominador no cambia, nada más era el numerador acá. Eso podemos decirle, ahora sí, plot. Porque ahí estamos usando mucha frecuencia. Entonces vamos a bajarle un poquito aquí hasta 100.000. Y tal vez vamos a verle un poquito más acá, desde 1. Entonces ven el filtro. De hecho, como es el mismo RC, significa que es en 2000 radianes donde... pero esto también habría que bajarlo un poco para ver eso. Está mucha frecuencia. Démosle un poquito ahí, 2000 acá. En 2000 está el punto 771, que es el punto de ganancia al 30%. Aquí está la respuesta de Bode, el diagrama, es un pasa altas. Aquí esto se ve que este es 1000. Aquí en 2000 tiene que ser el punto donde la ganancia en decibeles es -3. Ahí está. Y este, la respuesta de paz. Vamos a dibujar eso. Entonces, para dibujar esto, ocupamos esta imagen como referencia y ver qué tenemos. Ok, ups. La función que tenemos es j omega RC entre 1 más j omega RC. La idea es esto llevarlo a factores que se multipliquen, tales que esos factores sean de los que tenemos en esta tabla para después dibujar los factores. Entonces, vean que aquí el denominador lo podemos, bueno, podemos descomponer esto así. RC multiplicando a j omega, multiplicando a 1 entre 1 más j omega, 1 entre RC. Esto es la misma explicación del ejemplo anterior. 1 entre RC, nosotros hicimos ese cálculo usando los mismos valores, esto era 2000, y podríamos establecer esto, que esto sería 1 entre 2000 RC j omega. Entonces ven que esto se vería como tres factores.
A nivel de la función de magnitud, simplificando la idea, porque a diferencia del ejemplo anterior, este sería ya un ejemplo no de un único factor como el anterior, sino de tres. Y eso es el paso siguiente en complejidad para ver cómo se hace el diagrama de Bode. Aquí en general, al tener un factor A, factor B y un factor C, esto lo podemos ver que la magnitud de la respuesta en frecuencia sería la magnitud de A por la magnitud de B por la magnitud de C. Cuando yo le hago 20 logaritmos en base de 10 de la magnitud de omega, eso sería 20 logaritmos en base de 10 de la magnitud de A por la magnitud de B por la magnitud de C. El logaritmo de tres factores que se multiplican se puede separar como 20 logaritmo en base de 10 de A más un 20 logaritmo en base de 10 de B más un 20 logaritmo base de 10 de C. Nosotros lo que tenemos que dibujar en el diagrama de Bode es esta función. Ese es el principio base siempre. Pero lo vamos a hacer descomponiendo la función y hacer el gráfico como en tres partes. Esto va a ser un plot 1 sobre el gráfico. Esto va a ser un plot 2 y esto va a ser un plot 3. Dibujamos los tres por separado y luego representamos la suma. Y al sumar los tres, sería el gráfico de la función que estamos buscando. Entonces, ok, voy a abrir una imagen de diagrama para dibujar este asunto. Abrimos de una vez directo con Paint. Tenemos que establecer ganancias. Ahora, vimos que la ganancia, que el gráfico de magnitud va de 0 a 1, o sea, va a ir de 0 decibeles hacia allá. Nosotros vamos a tener, bueno, que establecer la frecuencia, los ejes y todo eso para poder ver las frecuencias. Entonces, 2000 es el punto de corte. Como es un paso altos, sería relevante por lo menos tener, digamos que este punto de acá sea 1000, para que este sea 2000 y sea nuestra frecuencia donde esté centrada. Si este es 1000, esta sería 10.000. Cien mil, 100 y 10. Acomodamos nada más esto un poquito. Ahora, el eje, vamos a hacer algo diferente al anterior. La ganancia más alta es 0 decibeles, que era 1. Vamos a establecer que este va a ser 0. Ocupamos, vamos a, uy, vamos a decir que -20. Uy, no, tiene que ser un corte chiquitito. A ver, para poderlo llevar ahí.
y no se va. Uy, no sé si lo puedo poner directo, a ver qué tal queda. Vamos a decir que este va a ser -20, más o menos, apenas. Este -40 y este -60. Entonces, las líneas van a ser cada 10 decibeles. Entonces, el primer gráfico es un 20 log. A es 1/2000, es una constante. Entonces, es un factor K. Entonces, hay que calcular esto en decibeles, así directamente. Es un 20 por logaritmo en base de 10 de 1/2000. Eso da -66 decibeles. Entonces, el gráfico es una línea constante a esa ganancia. Entonces, vamos, eso, -66 decibeles. Uy, yo creo que no nos va a funcionar ahí. Eso también. Vamos a tener que pasar esto para arriba. Y un poco ambicioso con esto. Este va a tener que ser 0. Esto sí va a estar difícil porque ya ahí toqué algo que no tenía que tocar. A lo sumo es esto lo que podríamos hacer. Entonces esta sería -70. Y ahí sí nos da. Entonces con un color en específico vamos a tirar una línea. Y aquí es aproximado 60, este sería 70. La mitad sería 65, apenas un poquitito al lado abajo de la mitad, pero aquí tendría que bajarle la escala. Un poquitito abajo de la mitad apenas que se visualice la idea. Tiramos una línea recta, todo el diagrama, todo el eje de frecuencia. Así se aproxima ese término. Ahora, el siguiente es un término J omega. A la uno n es uno, entonces lo vamos a aproximar como una línea recta completamente inclinada, que aquí en 0 decibeles pase por un radián. Tiene que pasar por un radián. Creo que un radián no está en nuestro gráfico, pero ahí lo tenemos que ver. Entonces, como la pendiente es 20 decibeles por deca, la década siguiente de uno es 10. En 10 ya tiene que ir por 20 decibeles. En 100 por 40 y así, porque esa es la pendiente. Entonces, con eso ya podemos ver si nos dan el gráfico y el chance. Usamos mejor ya otro color y aquí tiene que pasar por 20 decibeles. A la puña, esa recta no nos calzó. Mm. Fuimos muy ambiciosos con esta escala de frecuencia. Vamos a tener que imaginar ese asunto. Ujú. Ay, qué torta. Va a tener que retractarme lo que hice con esto. Vamos a tener que establecer esto así. Creo que sí va a tener que ser este -20, el original. Este va a tener que ser 0. Vamos a tener que tomar 20 por cada uno.
Necesitamos cubrir un poco más de rango para que el gráfico se pueda ver todo, todos los factores. Si no, no va a dar. Entonces vamos a tener de nuevo la gráfica de -66. Vamos a tener que aproximarla todavía con el detalle que aquí son 80. La mitad serían 70. Sería como de la mitad, aprox, como por ahí. Una línea recta acá nos daría los -66. Perfecto. Ahora cambiamos de color y trazamos. Ahora sí nos debería dar en 10 radianes. Tiene que ya tener 20 decibeles esta función. En 100 ella viene aquí atrás, era en un radián tiene que pasar por cero. Luego sube 20 decibeles, una década al frente. Y una década al frente de 10 que es 100 tiene que subir otra. Y esa recta ahí sigue para los dos lados. Pero ya esto nos puede dar referencia y ya tener este pedacito de gráfico ya nos ayuda. Es que antes no cabía nada, no iba a quedar nada. Ahora, entonces, con otro color, vamos a tirar el otro factor. Este otro factor es el mismo del que dibujamos la otra vez. Es un polo simple en 2000. Entonces vamos a marcar 2000. O sea, este puntito acá es en el gráfico. Y vamos a tirar esto como una línea recta que viene. Vean que voy acá. Es de este. Va a venir 0 decibeles y luego cae. Entonces va a venir así. 0 decibeles hasta 2000. Y luego de aquí va a caer con una pendiente de 20 decibeles cada década. Entonces aquí se cumple la década siguiente. Este era 2000. Aquí sería 20.000. Y hasta el final del gráfico. Ahora, ya tenemos los tres gráficos separados. Ahora lo que hay que hacer es sumarlos. La suma es un asunto que es punto a punto, pero hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, vean que aquí era -66 el ganarle. En frecuencia de 10 radianes era -66. Esta aquí es 0 decibeles, el valor de la ganancia, y esta aquí es 20. Entonces, si sumamos eso es -46. Entonces voy a marcar ese puntito. -46 sería como aprox, como acá. A ver si me queda como un puntito. A ver. Ay, ¿cómo hago? Así. A ver. Y ahora sí. Aprox sería como por ahí. Ahora, de aquí hacia la derecha, en todos los puntos tiene que suceder igual. Por ejemplo, este es 40, este es 0 y este es -66. Significa que en 100 radianes la suma debería ser como -26, como por aquí. Y así, digamos, en cualquier punto del gráfico. Pero normalmente la forma sencilla es con solo un punto, el más a la izquierda posible. Y a partir de ahí, esto va a ser lo siguiente. Al sumar líneas rectas, porque los gráficos todos estos van a ser líneas rectas, la suma de las rectas va a dar otra recta que tendrá la misma pendiente que la pendiente equivalente de la suma de las que se están sumando, valga la redundancia.
Entonces ven que aquí esto tenemos pendiente de 20. Esto es pendiente cero aquí. Y esto es pendiente cero. Está acá. Entonces, vamos a primero poner unos puntos, unas líneas que les vamos a llamar líneas de quiebre. Estas líneas de quiebre las vamos a poner en el gráfico, van a ser líneas verticales y van a marcar donde, en qué frecuencias cambia alguien. Por ejemplo, esta verde nunca cambia, siempre crece y crece en línea recta. La naranja tampoco. Pero la azul sí, la azul tiene un quiebre aquí. En esa frecuencia, ella cambia de forma, dependiente, se quiebra. Entonces, vamos a marcar esa frecuencia de acá. Ahora, voy a tirar usualmente en rojo y con rojo voy a representar la suma. Entonces, la suma va a ser una línea recta a partir de este punto, igual a las pendientes. Vean que las pendientes de las tres es 20, 0 y 0. Entonces se va como 20. ¿Hasta dónde? Hasta el quiebre. Ahí. Ven que pasó por los dos puntos, porque es que esta línea roja va a representar la suma en cualquier frecuencia. Pero la parte chiva es que una forma de lograrlo para todas las frecuencias es que esta línea roja tenga la pendiente igual a la suma de las rectas que se sumaron ahí, que las rectas que se están sumando en este intervalo es la verde, la azul y la naranja. Y tengo 20 decibeles por década, 0 decibeles por década y 0 decibeles por década. La suma de las tres da 20. Entonces, esa va a ser la pendiente de la de color rojo. Ahora, ¿qué pasa a partir de la frecuencia de quiebre? Ven que las gráficas ya no son iguales. La verde siguió allá arriba y sigue llevando 20 decibeles por década. Pero la azul es de menos 20 decibeles por década y la naranja es de cero. Si yo sumo esas tres pendientes, da cero. Entonces significa que la recta que va a seguir acá va a tener pendiente cero. Y así se ve. Y así se hace. Ven que forma el gráfico paso altos. O sea, el diagrama que andamos tratando de generar era el que se parece a este. Una línea recta aquí y después una línea recta para allá en 0 decibeles. Ese es el asintótico que logramos. Eso es genial. Ahora, la fase. La fase es un tratamiento igual. Hay que dibujar los tres factores y sumarlos. Ahora, el ángulo de 1/2000 es positivo, eso da ángulo cero. Lo podemos dibujar en este escenario eh, solo por manejar, digamos, que no lo dejamos botado. Ahora, vamos a estimar porque nos hace falta poner aquí los ángulos. Vamos a estimar qué hacer. Los tres factores son este de acá, el ángulo de J omega, es un número complejo, parte imaginaria nada más. Este ángulo es 90 grados. De hecho, aquí está, ven, 90 grados y n es 1. Entonces, este da 90 grados, este da 0. Y este es de 0 a -90. Entonces, eso es suficiente para tomar una decisión con los ángulos. Con que este de acá sea 90, este ya sería 0, este sería -90, -180 y -270. Así nos da una cobertura polar bien bonita. Sí, y vamos a graficar. Ok, ahí está. El primero, el 1/2000, eso aporta ángulo cero. Vamos a representarlo y en toda la frecuencia. J omega tiene un ángulo de 90 y el ángulo no cambia, si cambia omega es 90 constante, así, solo que este sería verde
Y la otra, que era azul, uso los colores como para referenciar nada más, va a venir de aquí hasta, recuerdan que la frecuencia era 2000 entre 10 es 200, entonces va a venir 200 acá. Si este es 2000, el punto siguiente, una década después es 20.000, y aquí se va a ir 90 grados hacia allá, recto, y un cambio dependiente desde este punto a este. Este lo graficamos en el ejercicio anterior. Y ahora sumamos los tres. Entonces, un puntito para graficar el inicio, 90 grados, 0 y 0, la suma da 90 grados. Ahora vamos a marcar las frecuencias de quiebre. Esta es una receta que aplica parejito. Por eso al final no es tan complicado. Van a ver. Vamos a tirar las frecuencias de quiebre. Ven que aquí la línea azul cambia. Entonces aquí hay un quiebre. Aquí también la línea azul cambia. Aquí hay otro quiebre. Ahora eso nos marca cómo hacer la suma, dónde hacer los cambios. Entonces de aquí hasta el quiebre, vamos a cambiar esto así, ¿no? Más gruesito. Aquí es el quiebre. Y la suma de las tres pendientes da cero, porque la verde tiene pendiente cero, la azul tiene pendiente cero y la naranja también. Entonces vas 90 ahí. Luego, de aquí hasta el otro quiebre, la suma de las pendientes es igual al azul, que es menos 45 por década. Entonces se va a ir así. Y luego, la suma de las tres rectas otra vez tiene pendiente cero, entonces se va como eso. Vean cómo calzan las cosas. Ven que esta fase en este rango de frecuencias vale 90 grados. Aquí la fase vale menos 90. Si se suman las tres, da cero. Es una suma lo que estamos haciendo. Entonces vean que la fase va de 90 grados hasta cero. Entonces vamos a ver el diagrama que había hecho MATLAB. Ven que va de 90 grados y hace un cambio a 0 grados. Entonces este diagrama de acá es diagrama asintótico de nuestro filtro paso altas. Esto es tan simple que a veces así funciona, no hay más. Muy bien. Nuestro segundo ejemplo, ya un gráfico de múltiple factor. Y aquí en adelante así funciona. Esto es más un asunto de ejemplos y aplicar justo lo que hemos ya visto con esto y ver los otros factores, tal cual. Eso no hay mucha ciencia. Pero bueno, voy a dejar este video acá y luego lo vemos en el siguiente más ejemplos.